¿no? Como es el arqueólogo Javier Vélez Alvarado. Él es arqueólogo de profesión, es miembro del Instituto de Historia Marítima, miembro de la Casa de la Cultura en el área de arqueología, ha sido consultor en el Consejo Provincial de Santa Elena y ha sido también el impulsador y creador, ha estado a cargo de la museografía de varios museos aquí en nuestro país, de manera que es una persona autorizada para hablarnos justamente del tema que hoy día nos convoca. Y decíamos en el primer encuentro que justamente estos derroteros es un tema que no se lo ha topado y ha sido una motivación a cargo de Javier Vélez, quien nos orientó un tema que en principio queríamos hablar de las rutas marítimas. Sin embargo, él nos hizo el hincapié de que este era un tema que había que tratar y que todos hablan de las rutas marítimas, pero ¿cuántos han hablado antes de derroteros? Es más, se decía que teníamos que comenzar por el concepto de lo que era el derrotero. Y fue así como arrancamos con nuestra primera conferencia. El día de hoy, Javier nos va a compartir sobre los derroteros ecuatorianos y especialmente de la costa, y es lo que vamos a aprender esta tarde. Así que, Javier, tienes toda nuestra atención. Buenas tardes. Cuando inauguramos esta muestra, la curiosidad de todos era, ¿qué es un derrotero? Y yo, a manera de introducción y de una manera así media chistosa, decía que cuando yo era niño, mi madre, cuando salía con mi papá, vaya usted a saber hacer qué cosas, ¿no? Decía, si alguien me viene a buscar, cuidado con andarle dando derrotero de dónde voy, dónde vengo y lo que hago. Y un poco ese es el concepto que tenemos para todos estos dibujos. Cuando nosotros nos ponemos a analizar lo que contienen estas imágenes, ¿no? Hay una información que definitivamente es muy valiosa. Una información que nos están indicando primero todos los aspectos relacionados con la costa, con el mar. Para el caso de ustedes, los señores de la Armada, estos vendrían a ser las imágenes, si no satelitales, por lo menos unas imágenes que a esta gente le daban la pauta de todo lo que iba sucediendo o todo lo que había o todo lo que se podía hacer en ese trayecto. Definitivamente que cuando nosotros analizamos estos derroteros y estos dibujos y la información que contienen, muchas de las cuales está junto al dibujo, en otros casos la ponen en una hoja separada, pero la calidad de información definitivamente que es excelente. Recuerdo que hace algunos años estábamos haciendo un guión museográfico para Pacoche, el sitio de Pacoche, y una noche nos tocó venir desde Manta a Guayaquil. Eran aproximadamente como las 9 de la noche que salimos de Manta. Y todo el trayecto, ¿no? Me venía acordando de lo que había leído de estos derroteros, ¿no? Y cuando pasamos el sitio de San Mateo, en Manabí, no el de Esmeraldas, hago la aclaración, ¿no? Uno viene justamente por toda esa zona costera. Y uno de los derroteros decía que cuando uno viene por ese sector, en donde la cordillera costanera prácticamente llega hasta el mar, se refleja la luna y se ven todo blanco, ¿no? Y efectivamente así era, ¿no? O sea, me acordé de toda esa lectura y definitivamente pues que los datos eran muy certeros. Esto del nombre del Mar del Sur, al igual que hablar del Perú, es la denominación que se da desde el año 1500, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es cuando tocamos el término de las tierras del Perú, que a veces las conocemos más para la gente de tierra que para los que están en la zona marina. Y el Perú no es más que un puerto y un río que está al sur del puerto de Buenaventura, en Colombia. Es decir, que el nombre Perú tampoco es para el actual Perú, sino que era todo este sector de un grupo, y solo de un grupo que se llamaba y decían que provenían de las tierras del Perú cuando los españoles los encontraron en Panamá. Por eso ahí el nombre del Mar del Sur.
Esta muestra lógicamente arranca con parte de la frontera que tenemos entre Panamá con Colombia, toda la costa de Colombia, que por cierto son pocos los dibujos, porque son zonas bastante pequeñas, y lo que corresponde después a Colombia con Ecuador, toda la costa de Ecuador y después el Perú. Estos derroteros entonces empiezan a dibujar toda esta parte que era un poco desconocida. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan, los españoles, por lo menos están casi unos 15 o 20 años en todo lo que es la parte de Colombia, Panamá, Colombia, pero también el Colombia hacia el Caribe. Entonces vamos a tener una información impresionante de todos los detalles que dan. La siguiente. Y ya en nuestra tierra, aquí tenemos ya un dibujo, este de aquí son dibujos de derroteros ingleses, y hago la aclaración. Estos derroteros básicamente son dibujos que fueron tomados de una manera no legal por los ingleses cuando andaban por acá, y a partir de eso ellos también disponían de todo un arsenal de información relacionado con toda la costa de aquellos espacios o sitios del continente que estaban bajo poder español. Por eso están en inglés. Algunos tienen errores, y los vamos a ver más adelante, y podemos también analizar un poco los cambios que se han dado. En este caso tenemos la zona de Atacames, que está en la parte inferior del gráfico, pero todos esos puntitos que ustedes ven ahí no son más que los bajos que hay en el sector. Y lógicamente que para la actual provincia de Esmeraldas, por lo menos hay 3 naufragios, que lo mencionan ellos, ¿no? Uno de los naufragios más famosos es cuando tenemos los datos que se relacionan con un barco, con un galeón o con una nave, no lo informan qué tipo de embarcación es, que encalla y lógicamente traía todos esos esclavos negros, ¿no? Entonces esa es una evidencia pero importantísima. Y después todo lo que se cuenta comparando ya con la información de tierra, en donde traían un crucifijo inmenso de plata y se cansaron de cargarlo y por último lo enterraron y siguieron su camino aquí. O sea, está escrito todo eso para la provincia de Esmeraldas, ¿no? Y justamente es a la altura de Atacames donde se da este naufragio. Y ahí podemos ver lógicamente todos los bajos que hay, ¿no? El porqué de esto de los cambios geográficos, y es que definitivamente los cambios se van dando con el tiempo, ¿no? Cuando en el año 2014 estábamos haciendo un trabajo en la zona de Coaque, de arqueología, siempre había leído a Benzoni que decía que habían los 4 ríos de Cojimíes, ¿no? Pero cuando tú lees los derroteros dicen solamente hay los 3 ríos de Cojimíes, o sea, de 4 se volvieron 3. Y dije, aquí hay que ir confrontando también la información y es lo que tenemos que hacer básicamente quienes nos dedicamos a esta actividad, a comparar. Yo comparo derroteros de los ingleses, derroteros de los españoles de diferentes épocas, la información que se transmite. Y dentro de estos derroteros hay unos que son de precisión, hay otros que fueron copiados, y dentro de esas copias también hay errores. Entonces, se han dado cambios en la geografía y en la zona costera, definitivamente que se han dado cambios, ¿no? Esta es la parte que corresponde al sector de Portete, Cojimíes y Coaque. En la zona de Portete tenemos la Punta Galera, que está en la parte izquierda de ustedes, ¿no? Y el nombre obedece es que ahí en ese sector se dio el encuentro entre los españoles con la balsa que tenían los paches llamados manteños. ¿Y qué es lo que relata Benzoni? Lógicamente que ese gráfico es de 1690, pero Benzoni estuvo aquí en el año 1547 y en esos 100 años él dice, después de todas esas lecturas, y los ríos Quijimíes, que son 4. Pero cuando nosotros analizamos el dibujo que hacen a partir de esa época, 1, 2 y 3. Siendo estos dibujos hechos con una vista desde el mar hacia tierra, vemos que también está representada la cordillera costanera, ¿no? Pero lógicamente, cuando uno lee todas las crónicas dice, son las sierras, es una zona de sierra, ¿no? Pero, claro, ellos no conocían ni habían visto todavía la cordillera de los Andes, ¿no?
tal cual hoy en día, pero para ellos eso era la sierra, para los españoles y para todos los marinos de la época. Pero ahí está una evidencia, y allí ya tenemos las montañas de Coaque, ¿no? Entonces, cuando estuvimos en todo ese sector, recuerdo que dije, hay que subirse al cerrito a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y resulta que es solamente un solo cauce, pero que tiene 3 bocas, ¿no? Nada más, pero claro, si yo estoy en el mar, ¿cómo puedo saber eso? Entonces, 1, 2, 3, 4, o sea, y después de más de 100 años, 1, 2, 3, ahí hay un cambio, ¿no? O sea, sedimentos quizás fueron tapando todo ese sector, pero toda esa información hay que analizarla para poder tener una idea de cómo se ha ido modificando la zona costera, ¿no? La información que tenemos, lógicamente, está acá, vemos ahí el río de Coaque, el río de Jama, ¿no? Recuerdo que Jorge Sotelo manifestó bien claro de que en el río de Jama había un naufragio, que se informa ahí, ¿no? Lógicamente él dio otro nombre, el pueblo o el río de Jama se lo escribe con X, con J, hay otros que les ponen la C, en fin, no viene eso al caso, pero los derroteros dan datos adicionales, ¿no? En la parte derecha en el cuadro dice que en estos bajos del río Jama se perdió Domingo Antonio, piloto de una nave, y ahí justamente tenemos ya un naufragio. O sea, en Esmeraldas hablamos de 2, acá tenemos 1, llevamos por 3 naufragios, ¿no? Pero haciendo las investigaciones, ese es un naufragio de 1612, que lo indica justamente el derrotero, y junto con ese naufragio, en el año 2005, que estuvimos hechos los piratas ahí, tratando de ver si era verdad todo esto, también se hundió una embarcación más pequeña que contenía mucha tagua, ¿no? Y justamente el galeón español de 1612 estaba acá abajo y el de tagua estaba acá arriba, ¿no? Esos ubicados ya ahí por coordenadas. Y por eso allá está indicada la Punta Ballena, donde hay otro naufragio, Nuestra Señora del Rosario. O sea, ya estamos viendo que la información que dejan estos derroteros también es valiosa, y te dicen, no te acercas a tal parte porque cuando te acercas pierdes la nave. Necia nuestra gente, pues terminábamos en eso. Y ese naufragio de 1612 que se recuperó en esa época, esto fue el año 2005, ¿qué nos dio cuando empezamos a trabajar, ¿no? Tecnología de la época, la magnetometría, que parece que hoy está de moda en los trabajos, pero en esa época del año 2005 empezamos a hacer todo un sistema de información de magnetometría para ver si era verdad todo eso, y definitivamente que cuando me dijeron, oye, no encontramos nada, pero se indica el magnetómetro que hay algo, bueno, vamos a ver, ¿no? Y lógicamente si está en la desembocadura de un río, podríamos regresar las montañas de Coaque, el río Jama, y se ven todo este bajo que hay aquí, justo aquí. Y se hizo todo el trabajo de magnetometría, la siguiente. Y cuando empezamos a analizar todo el suelo, dije, bueno, es un río, 1612, son 400 años, cuántas lluvias, cuántos fenómenos, cuántos sedimentos hay acumulado. Entonces resulta que no era 1 metro, sino casi 12 metros de sedimento para poder llegar a eso, ¿no? Hebillas, ¿no? Para mí era mi segundo trabajo en este campo de trabajar en naufragios, pero decíamos, ¿y qué son esas vainas? Nosotros pensábamos que eran para las velas, para poner ahí, para agarrar las cuerdas y no se rompe, pero resultaron ser hebillas, ¿no? Tuvimos que traer información desde afuera. Los cañones de los arcabuces, que estaban ahí, salían las cajas así, uno tras de otro ahí, ¿no? Y fuimos dando y analizando toda la información de lo que salía. La siguiente. Y en la parte de acá una pistola también llena de sedimentos y un dado, ¿no? Toda esa información, siendo el barco de 1612, fueron objetos hechos en el 1500 y que venían lógicamente de Europa. Sí. Y apareció también ese carrete de hilo de oro, ¿no? Ese fue el primer hallazgo.
impresionantes, ¿no? Y las tiraderas de coral negro, por cientos, ¿no? Siguiente. Y los alfileres de bronce, junto con el carrete, ¿no? ¿Sí logran diferenciarlos? Cada uno de estos es un alfiler. Y lógicamente que el gráfico que acompaña son los oficios que habían para el año 1500 que fueron registrados. Y ahí está justamente cómo se elaboraban los alfileres. Un estudio también comparativo de lo que se estaba dando en Europa y de lo que vino acá. Entonces, ahí hay una relación que se manejó. Los oficios que se detallan para ese siglo son impresionantes, la cantidad de oficios. La gente que trabajaba cobre, el bronce, los que hacían herraduras, ¿no? Todo un esquema de una publicación interesantísima que se ha recogido de todos los oficios artesanales de la época, ¿no? Teodoro Wolff es alguien que siempre está, yo lo utilizo bastante porque la información que él da sobre la parte geográfica y geológica es valiosa. Y hace una introducción de cómo fueron cambiando las cosas, ¿no? Y hace referencia a la zona de Bahía de Caracas, ¿no? En donde el tipo dice que las cosas se han ido modificando, que se han ido cambiando. Algunas puntas, como la punta Chirije, se perdió, ya no existe, o sea, solamente por la gente que vivía en la zona. Dice, ahí quedaba, ¿no? O sea, el mar se ha llevado casi 25 metros de playa y de punta, o sea, ya no existe. Solamente quedó en el recuerdo y en los libros. Pero, ¿por qué esa referencia? Porque cuando analizamos estos dos tipos de dibujos de los derroteros, vemos toda la ensenada de Bahía de Caracas, el río Chonen, actualmente se llama, pero este es un dibujo de 1679, el de ella es de 1682. Y fíjense las diferencias, ¿no? Nos dice, y en algún momento conversaba con la gente de Manabí y me decían, ustedes los guayaquileños por tener su puerto fregaron a Bahía de Caracas, ¿no? Entonces le digo, anda, revisa los dibujos y los planos y ve la información para que veas que no es así. O sea, Manta siempre fue el espacio preponderante en todo, pero no Bahía. En Bahía hay un naufragio del año 1630 y debo aclarar que todos los naufragios siempre fueron rescatados. Que quedó material, definitivamente que quedó, pero siempre hubo el rescate. Nos vamos a percatar ahí de que el dibujo de 1679 tiene un islote o una isla justamente a la entrada. Aquí está el canoa y aquí está el islote. Pero si observamos el otro, no está representado. Significa que hay que saber también comparar estos dibujos, ¿no? O sea, no toda la información visual es certera. Entonces, todos dibujan el islote menos ese. Y ese de ahí es sacado del Atlas de los Bucaneros, o sea que estamos hablando de que debieron ser muy precisos porque siendo piratas, bucaneros, corsarios, lo que sea, ¿no? Enviados lógicamente también bajo el auspicio de la corona, del imperio inglés, se dieron esos errores que definitivamente debieron haber costado algunas vidas, ¿no? Es imposible entrar a Bahía de Caracas si no es dirigiéndose más al sur para pegarse a la costa y poder arrimarse y entrar. Ellos dicen que no podían entrar embarcaciones más allá de las 400 toneladas. Eso implicaba que eran fragatas máximo lo que podían entrar a Bahía, no más allá de eso, por toda la información que se tiene. Wolff dice que para 1892 ahí había un arrecife. Hoy día ya no hay nada, solamente es un pequeño bajo, ¿no? Nada más. Entonces, ahí está la información que da él. Y maneja de que Vallanita, por ejemplo, es un buen sitio y actualmente sigue siendo, al igual que Manta, ¿no? Pero cómo ha ido modificándose también la costa es interesante a través de toda esta información que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y vamos a Charapotó, ¿no? Charapotó definitivamente que es un sitio importante
Benzoni es quizás el que más describe toda la costa de Manabí de la mejor manera, porque anduvo a pie, ¿no? Los otros eran del barquito anotando, pero este de acá se bajó en la zona de Esmeraldas y se dedicó a recorrer toda la costa. Y lo interesante que dice es que era un pueblo indio, pero que también dice que ahí vio un templo, o sea que Charapotó debe haber sido un sitio importantísimo para tener un templo aborígene. Y lógicamente lo que pone más adelante es impresionante, aclarando de que a Benzoni también hay que leerlo con mucho tino, porque Benzoni, como buen italiano, también fue enviado por el Vaticano a ver qué había por acá, ¿no? O sea, no es que era el viajero que siempre nos han enseñado pulcro nada más, ¿no? O sea, él fue enviado a ver qué había en las zonas de bajo dominio español. Eso hoy en día está clarísimo allá en Europa. O sea, el tipo lo tenían como el espía del Vaticano, el señor Benzoni, ¿no? La siguiente. Y después tenemos ya Manta, y en Manta también hay naufragios, hay 2 naufragios, y lógicamente hay 2 o 3 sectores que son totalmente aplacerados, con bajos de mucha arena. Recuerdo que había una señora Margaret, no recuerdo el apellido, pero ella estuvo trabajando algunos años sacando material de ahí frente a Manta de un naufragio, ¿no? Y la información que se tiene de Manta es impresionante. Ya no es una información de los derroteros, sino de la gente que estuvo adentro. Fray Reginaldo Lizárraga dice que los indios de ese puerto eran expertos nadadores, ¿no? Y habla de una embarcación que es la balsa, ¿no? Y lógicamente pues la balsa es la embarcación que nosotros la tenemos aquí y que está moviéndose desde las costas del Ecuador a todo el norte del Perú, toda la zona costera nuestra, pero también está yendo a Mesoamérica. Esto para el año 1800 a.C. Entonces, hay todo un sistema de navegación impresionante, ¿no? Y lo que nos da la pauta de que esta gente, a nivel de los españoles, también estaban manejando todos los datos que tenían, ¿quiénes? Los aborígenes. Los puertos que tienen los españoles son los puertos que tenían nuestra gente, ¿no? Salango es un puerto, Puerto López es otro. La Libertad, nadie considera la Libertad como un puerto aborigen, y la Libertad es un puerto aborigen definitivamente comprobado, ¿no? Un trabajo de excavación que hicimos hace unos 5 años, encontramos restos de balsa puestos sobre entierros. Entonces la balsa también estaba ahí. Y siempre hablamos de que los navegantes mencionan a los astilleros de Guayaquil como los más importantes. Yo pienso que los astilleros más antiguos son los de los Paches o de los Huancavilcas, porque leyendo crónicas, Tumbalá de Puná dice que tenía flota de balsas. Cuando analizamos a la población de Salango, eran también flotas de balsa, ¿no? Entonces no era una, y para hacer flotas tienes que tener algún espacio, y debe haber sido un astillero precolombino o prehispánico, que nadie los toma en cuenta, ¿no? Y la Libertad con seguridad era un puerto y también era un astillero, ¿no? La siguiente. Y después tenemos ya los cerros de Montecristi, el Cabo de San Lorenzo, y hay dos peñascos que ellos ponen, dicen que son islotes, a veces los grafican así o los mencionan. La siguiente. Y llegamos a Coloncha y Santa Elena. Lógicamente pasamos acá por todo lo que es Puerto Cayo y todo eso, que están representados ahí, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de todos estos gráficos, ¿no? Que también están ubicando todas las islas. Está ubicada la isla de La Plata, está ubicada la isla de Salango, están ubicados los Arcados, y está ubicada la roca de Colonche. Hoy le llaman el Pelado, ¿no? Pero la denominación es la roca de Colonche, ¿no? Conversaba hace 2 días con unas personas ajeno al tema por otro, y le decía, ¿por qué no recuperar los nombres que siempre tuvieron, ¿no? Y en algún momento conversaba con la geógrafa que nos acompaña acá del Consejo Provincial de Santa Elena, y con el anterior también le decía, ¿por qué no ubicamos ya los nombres también aborígenes que hay en la zona, ¿no? Los nombres más antiguos? Entonces, vale la pena ir recuperando todo eso, pero de todo esto, ¿no? Colonche es una población importantísima. Las balsas, dice que entraban hasta adentro a llevar agua a Santa Elena, o sea que ese río debe haber sido descomunal para entrar con las balsas a ver agua, para el año 1600 y el 1700,
recuerdo que el fenómeno del niño del año 82-83 conversaba con Karen Stotter y me dice, es verdad, yo vi las balsas hasta allá y amarradas, o sea, casi 3 kilómetros adentro, ¿no? Entonces hay que ir analizando todas estas cosas que son válidas, ¿no? Datos interesantes, bueno, los dibujos de la población, y que también está en ese mapa de allá, es un gráfico bellísimo. O sea, a mí me fascina ver eso, ¿no? Y más allá de que trabajé 10 años por allá, tengo buenos recuerdos del sector de Santa Elena, pero tenemos dos cosas interesantes que siempre las están poniendo, ¿no? Aquí la sal, aquí el copete. Cuando vemos y analizamos los gráficos de la guía comercial, había el muelle para sacar la sal ahí en la zona de San Lorenzo, en Salinas. Y en la zona de atrás, por Ancón, todavía ya esta gente estaba explotando la brea y el copé, y en la zona de Santa Paula se encontró, a través de una investigación de Stotter, toda la evidencia del uso de la brea, ¿no? Que definitivamente también servía para traer la caica, calafatear los barcos que estaban moviéndose en esa época. Pero fíjense los dibujos de la época, ¿no? Y en ese islote Coloncha también hay otro naufragio. Y esa era una embarcación que venía desde el sur hacia el norte trayendo cobre. Asumo de que debe haber una fortuna ahí con ese cobre, con todo eso, ¿no? Pero ahí está, y mejor que no lo saquen. Y estos son documentos de cómo uno entra a Colonche, lo que hay en Santa Elena, ya pormenorizado, que difiere de la información de allá, pero que hay que ponerla ya en blanco y negro, ¿no? Y vamos con el Golfo de Guayaquil, Puná y Santa Clara. Cambios. Definitivamente los bajos que hay como costa peligrosa siguen manteniéndose, no ha cambiado en nada eso, ¿no? Quizás lo más llamativo es la destrucción de la isla de Santa Clara, ¿no? Los documentos y todo lo que analizamos en estos gráficos dice que la isla de Santa Clara tenía 1,5 kilómetros, hoy en día es 500 metros. ¿Quién deterioró todo eso? Nosotros, el hombre, ¿no? Cuando hubo la explotación del gas del Golfo, metieron tractor para hacer el helipuerto y se llevaron toda la capa de guano, quedó sin protección. Empezó una erosión impresionante de la isla de Santa Clara, llamada también el Amortajado o la Isla del Muerto. Pero analizando todo eso, viendo la otra parte geográfica, ¿no? Cuando nosotros apenas salimos del río Guayas, ya estamos en el Golfo. No, el Golfo de Guayaquil es la punta de Santa Elena, Cabo Blanco y la isla Puná. Ese es el área del Golfo, no el estuario. Hay equivocaciones geográficas que todavía no las manejamos claramente, y cuando analizamos toda la serie de islas que hay en la desembocadura del río, que también lógicamente tiene una influencia de mareas, eso no es el Golfo. El Golfo es la punta de Santa Elena, la isla Puná y Cabo Blanco, nada más. Entonces, esa es una evidencia clara. Lo que ven ustedes ahí donde dice Guayaquil, y al igual allá es la cordillera de los Andes, en todo el sector sur, o sea, que se ve desde el mar, ¿eh? Y cuando uno está por la zona de Moyaturo también alcanza a ver toda la parte de la desembocadura del río Guayas, y cuando está bien despejado se alcanza a ver parte ya de lo relacionado al canal de Jambelito, ¿eh? La siguiente. Como hablé de la isla de Santa Clara, entonces pongo aquí sobre otro naufragio, ¿no? Un naufragio que se dio en el año 1681, y la fecha se da por los documentos escritos, pero también por el hallazgo de las monedas. Las monedas más antiguas son de 1680, y los barcos llevando el material siempre salían al año siguiente de acuñadas las monedas. Entonces aparecieron todas estas cosas. Más adelante voy a pasar un video de unos 7 minutos relacionado con este naufragio, y nos tocó a veces desmentir a quienes en esa época nos acompañaban y que nos enseñaron también en parte esta actividad de saber registrar las cosas en los naufragios. Él siempre decía que era Nuestra Señora de la Consolación. Entonces, los documentos, y era un experto en naufragios, ¿no? Robert Marx. ¿Y dónde están los documentos? Yo lo digo.
Es un poco así como el rey ha muerto, vive el rey, o el rey soy yo, la autoridad soy y se acabó. Entonces le dije, eres un mentiroso gringo, yo le decía siempre. Pero sabemos el nombre porque encontramos el documento ni siquiera en el Perú, sino acá en Quito, y por unos pleitos, ¿no? El archivo en Quito, empecé a investigar y me di cuenta de que decían discrepancias por robos de cajas de monedas entre los vecinos de Quito con los vecinos de Riobamba. Y ahí sale el nombre de la embarcación, que se llamaba Nuestra Señora de su Cuñado, la siguiente, y apareció el nombre de esta embarcación. ¿Por qué el nombre de la Isla del Muerto? Bueno, ese es un dibujo de 1841 que hace el cónsul sobre la isla, y esa era la forma que él la vio. ¿Ya? Cuando nosotros entramos a trabajar allá por el año 2001 y llegábamos, la isla ya, nada de esto existe. Esto de aquí apenas es un peñasco pequeñito. Pero lo que todavía uno es posible ver son las aves ahí. Se ve bellísimo el revoloteo de todas esas aves, ¿no? ¿Ya? Y el resto prácticamente ya está perdido, ¿no? Solamente queda ahí un peñasquito acá, que lo bautizamos como Darth Vader nosotros en esa época, ¿no? Porque solamente a las 5 de la tarde con el sol parecía eso. La siguiente, ¿no? ¿Qué se encontró en esa isla? Anclas. Los pesos de los buzos, ¿no? Ambos de piedra, ¿no? Quizás esta es una de las anclas más bonitas que yo he visto. Es toda la talla que tiene y el orificio para agarrar y debe ser un cabo muy grueso. La huella está en la parte superior y el otro es un peso de buzo, ¿no? Sobre el peso de buzo hay unas interpretaciones a veces absurdas, ¿no? Básicamente son usadas para sumergirse de una manera más rápida, pero siempre el buzo se para sobre el peso para bajar más rápido. No es que lo lleve en la mano, como mucha gente lo plantea. Y la punta que ustedes ven a la izquierda es justamente cuando uno está abajo, sirve como una herramienta para sacar las conchas cuando están adheridas, ¿no? Esta es una explicación que en algún momento me la dio Carlos Núñez Calderón de la Barca porque la había experimentado. Se cogió eso, se bajó siendo buzo, gracias, ¿no? Y me dijo, esto es para esto, ¿no? Y definitivamente la punta a la izquierda tiene un desgaste producto del golpe también, ¿no? La siguiente. Este es un hallazgo que se dio en el siglo XIX y que reposa en el museo en Chile. Pero el dibujo de la isla está muy ligado también a la leyenda de los gigantes, que es lo que predomina también en la zona de Santa Elena. O sea, estas osamentas de una fauna extinta motivó una leyenda. Quien recoge la leyenda es Ciesa de León y hace el gráfico también, entonces vamos a ver el por qué se dan las cosas. Pero la isla de Santa Clara, según la parte del folclore narrativo, es que uno de los gigantes, huyendo de los pecados que se cometían entre ellos, porque todos eran hombres, entonces hacían los favores entre ellos, cansado del pecado nefando, entonces él cogió, se fue nadando, le dio hambre, se comió los delfines lo intoxicaron, se acostó y se quedó muerto. Por eso es la isla de Santa Clara, forma parte del folclore narrativo. Bellísimo, ¿ya? Pero son las cosas que hay que ir recogiendo dentro de toda una historia, ¿no? La siguiente. En relación al barco, ¿no? Este es el documento que nosotros encontramos en Quito, ¿no? Y un poco así dice: Francisco de Sojo, vecino de la ciudad, en nombre de no sé qué vaina. Pon la siguiente, por favor. Y ahí está, ¿no? El nombre y en virtud hace toda la descripción. Pero, ¿qué es lo interesante, no? El nombre de la nave. Digo que en el navío Nuestra Señora de su Cuñado, que se perdió en el amortajado, venían embarcados diferentes cajones de plata pertenecientes a mis partes, y entre los que se pudieron sacar faltó uno. Y por ese cajón empieza todo un juicio, pero cuando uno lee más adelante el documento, que son como 8 páginas, ¿no? Dice que cuando llegaron a Paita embarcaron cajones de monedas de otra persona, y en el trayecto cambian las tapas. Entonces, la pillería de la época, ¿no?
al cambiar las tapas de los cajones de plata, las monedas de 8 reales, ¿no? Le ponen la tapa de las cajas de 1 real y 2 reales. O sea, fue un robo pero despiadado, y eso motivó todo eso. Choca contra los arrecifes, la nave se va al fondo. ¿Y qué es lo que dejan? Encontramos así cajas de herraduras, y lógicamente lo que todo el mundo busca, las monedas. ¿Ya? Encontramos monedas de 1, 2, 4 y 8 reales. Todas de plata, todas, ¿no? ¿Y por qué todas de plata? Porque eran acuñadas en Potosí, en Bolivia, y las minas de Potosí son de plata, no son de oro. Entonces, a mí me costó mucho hacerlos entender a los responsables del proyecto. ¡Y el oro! ¡Y el oro! Todo lo que viene ahí es plata y se acabó. No tengan esperanzas en oro, salvo que encontremos por ahí alguna caja de algún viajero que de sus pertenencias pudo haber caído ahí, pero los lingotitos imposible, ¿no? La siguiente. Y estos aparecieron también en Santa Clara, son los tachones, que son adornos que se ponen en las iglesias, ¿no? En las puertas de las iglesias, ¿no? Entonces aparecieron como 4 o 5 cajas de estos tachones, unos en formas de estrella y otros apezonados, ¿no? 2 tipos de tachones, ¿no? Pero que recuerdo que en esa época Abraham Ceballos nos acompañó a hacer el reportaje. La siguiente, que las moneditas, ¿no? que son lo que más fascina. Y si un poco podemos, la expresión, esta es una moneda de 1 real, aquí está el 1, y creo que es del año 54, este es del año 76. Si ven ahí, si se diferencia, ¿no? Ambas de 1 real. Esas columnas que ven ahí son las famosas columnas de Hércules que representaban en los escudos del rey de España, ¿no? 74 y 76, 2 monedas. La siguiente. ¿Y qué es lo que vemos acá, ¿no? Todo un grupo de monedas, ahí están las de 8 reales, ¿no? Generalmente en el sello o en el cuño, aquí tenemos la inicial del acuñador, y en estos extremos está la P de Potosí, que es la seca, donde se acuñaban las monedas. Entonces, información sacada de este naufragio, desde los derroteros nuevamente, ¿no? Y volvemos a los oficios de la época, ¿no? El acuñador, cómo se hacen en Europa las monedas, y es lo que trasladan acá. Nada más, se traslada todo. La siguiente. Y entramos ya a nuestra ciudad. Un dibujo de 1730 y vamos a ver allá Santa Ana, el Carmen y San Lázaro. San Lázaro es el cerro que está mochado totalmente, donde está el cementerio en toda la curva, para dirigirse a la Pedro Menéndez. No existe ya ese lugar, pero son los 3 cerros que ven aquí. Siempre los dibujos son observando desde el agua, en este caso desde el río, hacia tierra. Los otros desde el mar hacia tierra, ¿no? Y ahí está toda la ciudad todavía en el cerro y todas las cosas, ¿no? Hice una descripción hace unos 3 años de todo esto, ya con otras informaciones adicionales de lo que era Guayaquil, pero allá tenemos ya un derrotero de cómo se entra, dónde están los bajos con las profundidades, los esteros que habían, cómo está distribuida la casa, ¿no? Y todo un detalle de todo lo que había en la entrada a Guayaquil. La siguiente. Y esta ya es la zona del interior, lo que nosotros llamamos la cuenca del Guayas, ¿no? Y está toda la denominación de los ríos a la derecha de Yaguachi, de Chilintomo, que dan para la zona de Vinzas. Acá tenemos Daule, toda la zona que da para la cordillera costanera, ¿no? La siguiente. Otros más de los mismos, ya con las descripciones. Y en el otro lado, lo que es el río Tumbes, lo que da hacia Cabo Blanco, que es todo el recorrido que hemos dado de nuestra costa.